Secretos y enigmas de la Revolución Francesa, desde la Vendée hasta la Esfinge. La Revolución Francesa fue el acontecimiento histórico más importante del siglo XVIII que cambió radicalmente el destino de Francia y de Europa. Fue un proceso complejo y violento que duró desde 1789 hasta 1799 y que tuvo como protagonistas a millones de personas que lucharon por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, la Revolución Francesa también estuvo rodeada de misterios, enigmas y curiosidades que aún hoy siguen despertando el interés y la fascinación de muchos. La Vendée fue una región del oeste de Francia que se rebeló contra la Revolución en 1793 y que protagonizó una de las guerras civiles más sangrientas y olvidadas de la historia. Los habitantes de la Vendée o Vandea eran mayoritariamente campesinos católicos y monárquicos que se sentían marginados y oprimidos por el nuevo régimen republicano que les imponía impuestos, levas y persecuciones religiosas. Por eso decidieron tomar las armas y resistir al gobierno revolucionario que les consideraba unos traidores y unos rebeldes. La sublevación de la Vendée comenzó el 10 de marzo de 1793, cuando miles de campesinos se levantaron en armas y atacaron las ciudades y los cuarteles donde se encontraban los representantes y los soldados de la República. Los rebeldes se organizaron en un ejército irregular que contaba con el apoyo de algunos nobles, sacerdotes y generales leales al rey. Su líder más carismático y famoso fue Jean Charest, un antiguo oficial de la marina que se convirtió en el héroe de la Vendée. Los rebeldes adoptaron como símbolo el corazón sagrado de Jesús, que llevaban bordado en sus pechos, y como lema Dios y el rey, que gritaban en el campo de batalla. La guerra de la Vendée duró 3 años y enfrentó a los rebeldes con las tropas republicanas que fueron enviadas para sofocar la rebelión. Fue una guerra cruel y despiadada que se caracterizó por las atrocidades y las masacres cometidas por ambos bandos. Los rebeldes no dudaron en asaltar y saquear las ciudades leales a la República y en ejecutar a los funcionarios, los soldados y los patriotas que capturaban. Los republicanos, por su parte, no tuvieron piedad con los rebeldes y los consideraron unos enemigos del pueblo a los que había que exterminar sin compasión. El general Turreau, al mando de las columnas infernales, fue el responsable de una de las campañas más brutales y genocidas de la guerra, que consistió en arrasar y quemar los pueblos de la Vendée y en matar a todos sus habitantes sin distinción de edad, sexo o condición. La guerra de la Vendée terminó en 1796 con la derrota y la rendición de los rebeldes, que fueron diezmados y desmoralizados por la superioridad numérica y militar de los republicanos. Se calcula que la guerra causó entre 200.000 y 500.000 muertos, lo que supuso entre el 10 y el 25% de la población de la región. La Vendée fue una de las zonas más castigadas y devastadas por la Revolución, y su memoria quedó marcada por el trauma y el dolor de la guerra. La Vendée fue también una de las zonas más olvidadas y silenciadas por la historia oficial, que la consideró una anomalía y una vergüenza para la Revolución. Sin embargo, la Vendée fue también una de las zonas más heroicas y ejemplares de la Revolución, que demostró que el pueblo francés no era unánime ni homogéneo y que había una diversidad de opiniones, de creencias y de intereses que debían ser representados y reconocidos. La Vendée fue, en definitiva, una de las zonas más misteriosas y fascinantes de la Revolución, que nos invita a reflexionar sobre el significado y el alcance de la libertad, la igualdad y la fraternidad. La Marsellesa es el himno nacional de Francia y uno de los símbolos más emblemáticos de la Revolución Francesa. Su letra y su música expresan el espíritu patriótico y combativo de los revolucionarios que se enfrentaron a las monarquías absolutas de Europa. La Marsellesa se compuso en 1792 en plena guerra entre Francia y Austria. Su autor fue Claude-Joseph Drouet de L'Isle, un oficial del ejército francés que estaba destinado en Estrasburgo. Una noche, el alcalde de la ciudad le pidió que escribiera una canción para animar a los soldados que iban a defender la frontera. Drouet de L'Isle se inspiró en una melodía popular que había escuchado en Italia y escribió la letra en su propia habitación. La llamó Canción de Guerra para el Ejército del Rin. La canción se difundió rápidamente por toda Francia y llegó a los oídos de los voluntarios de Marsella que habían acudido a París para apoyar la revolución. Estos la cantaron con entusiasmo en las calles y las jornadas del 10 de agosto de 1792, cuando se asaltó el Palacio de las Tullerías y se depuso al rey Luis XVI. El pueblo de París quedó impresionado por la canción y la bautizó como la Marsellesa, en honor a los valientes marselleses. Desde entonces, la Marsellesa se convirtió en el himno de la Revolución y más tarde en el himno nacional de Francia. Luis XVII fue el hijo menor de Luis XVI y María Antonieta y el heredero legítimo de la corona francesa. Sin embargo, nunca llegó a reinar, ya que murió a los 10 años de edad en una celda de la prisión del Temple, donde estaba recluido desde 1793, o al menos eso es lo que dice la versión oficial.
La muerte de Luis XVII fue un hecho muy oscuro y polémico que dio lugar a numerosas teorías y leyendas. Según el informe médico, el niño murió el 8 de junio de 1795 a causa de una tuberculosis. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común y su corazón fue conservado en un frasco por el médico que lo examinó. Sin embargo, muchos dudaron de la veracidad de este informe y sospecharon que el niño que murió no era Luis XVII, sino un sustituto. Algunos creyeron que el verdadero Luis XVII fue liberado por un plan secreto y que huyó a algún país extranjero donde vivió bajo otro nombre. Otros pensaron que el niño fue rescatado por sus familiares o por sus partidarios y que se ocultó en algún lugar de Francia esperando el momento de reclamar su trono. A lo largo del siglo XIX y del XX aparecieron decenas de personas que afirmaron ser Luis XVII o sus descendientes. Algunos de ellos presentaron pruebas documentales, testimonios o rasgos físicos que supuestamente los identificaban con el hijo del rey mártir. Sin embargo, ninguno de ellos logró convencer a la mayoría de los historiadores ni a la opinión pública. El misterio de Luis XVII se mantuvo vivo hasta el siglo XXI, cuando se realizaron análisis de ADN al corazón conservado en el frasco y se compararon con los restos de sus padres y de sus hermanos. Los resultados confirmaron que el corazón pertenecía a Luis XVII y que por tanto el niño que murió en la cárcel era el verdadero heredero de la corona francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, pero que excluyó a las mujeres de la participación política y de la ciudadanía plena. Sin embargo, esto no significa que las mujeres fueran ajenas o indiferentes a la revolución. Por el contrario, las mujeres jugaron un papel muy activo y relevante en el proceso revolucionario, tanto en el ámbito público como en el privado. Algunos ejemplos destacados son Olympe de Gouges, una escritora, dramaturga y activista que defendió los derechos de las mujeres y de los esclavos. En 1791 publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un texto que reivindicaba la igualdad entre los sexos y el sufragio femenino. También se opuso a la pena de muerte y a la guerra. Por sus ideas fue acusada de traición y guillotinada en 1793. También Théophile de Méricourt, una oradora, agitadora y combatiente que participó en los principales acontecimientos de la Revolución, como la toma de la Bastilla, el asalto a las Tullerías o la marcha sobre Versalles. A esta se la conocía como la Bella Amazona por su belleza y su valor. Vistió el uniforme de los sans-culottes y animó a las mujeres a tomar las armas y a formar batallones femeninos. Fue víctima de la violencia política y de la represión y acabó sus días en un manicomio. Igualmente, Charlotte Corday, que fue una joven aristócrata que simpatizaba con los girondinos, el grupo moderado de la Revolución. En 1793 decidió asesinar a Jean-Paul Marat, el líder de los jacobinos, que era el grupo radical de la Revolución. Ella creía que con su muerte pondría fin a la violencia y al terror que asolaban a Francia. Sin embargo, su acción tuvo el efecto contrario y provocó una mayor radicalización y persecución de los girondinos. Fue juzgada y guillotinada y se convirtió en una figura controvertida y admirada por unos y odiada por otros. Y asimismo, Madame Roland, una intelectual, escritora y política que influyó en el pensamiento y la acción de los girondinos. Fue la esposa de Jean-Marie Roland, ministro del Interior durante la Revolución. Desde su salón recibió y aconsejó a los principales líderes políticos y redactó numerosos discursos y documentos. Fue una defensora de la República, de la educación y de la libertad, pero igualmente fue arrestada y guillotinada en 1793 junto con su marido y otros girondinos. Antes de morir, escribió sus memorias donde relató su experiencia y su visión de la revolución. El hombre de la máscara de hierro es uno de los personajes más misteriosos y fascinantes de la historia de Francia. Se trata de un prisionero que vivió durante el reinado de Luis XIV y que fue encerrado en varias cárceles y fortalezas, siempre bajo una estricta vigilancia y con una máscara de hierro o de terciopelo, según otras versiones, que le cubría el rostro. Su identidad y su delito nunca fueron revelados y su existencia se convirtió en un enigma que ha alimentado la imaginación de muchos escritores, historiadores y cineastas. La primera referencia histórica al hombre de la máscara de hierro se encuentra en las memorias de Voltaire, el célebre filósofo y escritor del siglo XVIII. Voltaire afirmó que el prisionero era un hermano gemelo de Luis XIV, nacido después que él, y que fue ocultado y encarcelado para evitar una disputa dinástica. Según Voltaire, el prisionero murió en la Bastilla en 1703 y su máscara era de terciopelo. Más tarde, otro escritor del siglo XVIII, Alejandro Dumas, la noveló en su obra El vizconde de Bragelonne, la tercera parte de Los Tres Mosqueteros. Dumas cambió algunos detalles y afirmó que el prisionero era un hermano gemelo de Luis XIV, nacido antes que él, y que por lo tanto era el legítimo rey de Francia. Según Dumas, el prisionero fue liberado por los mosqueteros y su máscara era de hierro. Sin embargo, la realidad histórica es mucho más compleja y confusa que la ficción literaria. Los documentos y testimonios de la época revelan que el hombre de la máscara de
Hierro existió, pero que su identidad y su delito siguen siendo un misterio. Lo único que se sabe con certeza es que el prisionero fue detenido en 1669 bajo las órdenes del ministro Fouquet y que fue trasladado a varias cárceles y fortalezas, siempre bajo la custodia del mismo carcelero, el marqués de Saint-Mars. El prisionero murió en 1703 en la Bastilla y fue enterrado bajo el nombre de Marchiali. A lo largo de los siglos se han propuesto diversas hipótesis sobre la identidad del hombre de la máscara de hierro, basadas en indicios, conjeturas o especulaciones. Desde que era un hermano de Luis XIV, un hijo ilegítimo de Luis XIV, un ministro o un diplomático, o simplemente un desconocido. La guillotina fue el instrumento de ejecución más utilizado y más temido durante la Revolución Francesa. Su nombre se debe a Joseph Ignace Guillotin, un médico y diputado que propuso su uso como un método de pena de muerte más humano y más igualitario que los anteriores, como el ahorcamiento, la decapitación con espada o el descuartizamiento. La guillotina, sin embargo, no fue una invención original de Guillotin, sino que se inspiró en otros dispositivos similares que existían en otros países, como la mannaia italiana, la Scottish Maiden escocesa o la Halifax Giver inglesa. Estos dispositivos consistían en una cuchilla afilada que caía sobre el cuello del condenado, cortándolo de forma rápida y limpia. Guillotin conoció estos dispositivos a través de sus viajes y sus estudios y los consideró más adecuados para la nueva era de la Revolución, que pretendía abolir los privilegios y los abusos de la monarquía. Guillotin presentó su propuesta de usar la guillotina como método de ejecución en la Asamblea Nacional Constituyente el 10 de octubre de 1789. Su argumento era que la guillotina era un instrumento más racional, más eficaz y más respetuoso con la dignidad humana que los demás. Además, afirmó que la guillotina era un instrumento más democrático, ya que no hacía distinción entre los condenados y aplicaba el mismo castigo a todos, sin importar su rango o su condición social. Su propuesta fue aprobada por la Asamblea y se encargó al cirujano Antoine Louis y al fabricante de instrumentos Tobias Smith que diseñaran y construyeran el primer modelo de guillotina. La primera guillotina se terminó de fabricar en marzo de 1792 y se probó con cadáveres y con animales. El primer uso oficial de la guillotina se realizó el 25 de abril de 1792 en la plaza Greve de París, donde se ejecutó a un ladrón llamado Nicolas Jacques Pelletier. La ejecución fue un éxito y la guillotina se convirtió en el método de ejecución más popular y más solicitado por el pueblo. La guillotina se instaló en varias plazas y ciudades de Francia y se usó para ejecutar a miles de personas, tanto a enemigos de la revolución como a revolucionarios. Entre las víctimas más famosas de la guillotina se encuentran el rey Luis XVI, la reina María Antonieta, el líder jacobino Maximilien Robespierre, el escritor André Chenier o la heroína Olympe de Gouges. La guillotina se convirtió en un símbolo de la Revolución Francesa y en un instrumento de terror y de justicia. Su nombre se asoció al de Guillotin, que nunca quiso que se le atribuyera la invención y que sufrió el rechazo y el escarnio de sus contemporáneos. Guillotin murió en 1814 de una infección y no de la guillotina, como se rumoreó falsamente. La guillotina siguió usándose en Francia hasta 1977, cuando se realizó la última ejecución. La pena de muerte fue abolida en Francia en 1981 y la guillotina quedó relegada a los museos y a la historia. La Esfinge fue una de las sociedades secretas más influyentes y misteriosas de la Revolución Francesa. Se fundó en 1784 en París por un grupo de intelectuales, artistas y políticos que compartían una visión ilustrada, reformista y humanista de la sociedad. Su nombre se inspiró en el mito griego de la Esfinge, el monstruo alado que planteaba enigmas a los viajeros y que simbolizaba el poder del conocimiento y del misterio. Su símbolo era una esfinge alada rodeada de una estrella de 5 puntas que representaba la razón y la libertad. La Esfinge tenía como objetivo promover la educación, la cultura y el progreso de la humanidad mediante la difusión de las ideas de la Ilustración y la defensa de los derechos naturales. Sus miembros se reunían en lugares secretos donde debatían sobre filosofía, política, ciencia, arte y religión. También organizaban actividades culturales como conferencias, exposiciones, conciertos y representaciones teatrales. La Esfinge tenía una estructura jerárquica basada en grados de iniciación y una disciplina rigurosa basada en el juramento, el secreto y la lealtad. Sus miembros se reconocían entre sí por medio de signos, palabras y gestos. La Esfinge jugó un papel importante en la Revolución Francesa, ya que muchos de sus miembros participaron activamente en el proceso revolucionario, tanto en el ámbito público como en el privado. Entre los miembros más destacados de la Esfinge se encuentran Honoré Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, el célebre orador y líder de la Asamblea Nacional Constituyente, Jean-Sylvain Bailly, el primer alcalde de París y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el marqués de Lafayette, el héroe de la
la independencia americana y comandante de la Guardia Nacional, Jean-Paul Marat, el periodista y líder radical de la Revolución, Jean-Pierre Brissot, el fundador y líder de los Girondinos, Georges-Jacques Danton, el ministro de Justicia y líder de los Cordeleros, Maximilien Robespierre, el abogado y líder de los Jacobinos, Camille Desmoulins, el periodista y amigo de Danton y Robespierre, Louis-Antoine de Janjous, el diputado y brazo derecho de Robespierre, Emmanuel Joseph Sieyès, el abate y teórico de la Revolución, o también Napoleón Bonaparte, el general y emperador de Francia. La Esfinge tuvo una influencia decisiva en los acontecimientos y las decisiones de la Revolución, ya que sus miembros ocuparon puestos claves en el gobierno, el ejército, la administración y la prensa. Sin embargo, la Esfinge también sufrió las consecuencias y las contradicciones de la Revolución, ya que sus miembros se enfrentaron entre sí por cuestiones ideológicas, políticas o personales. Muchos de ellos fueron víctimas de la violencia y del terror y acabaron en la guillotina, como Mirabeau, Bailly, Marat, Brissot, Danton, Desmoulins, Robespierre o Saint-Just. Otros lograron sobrevivir y adaptarse a los cambios, como Lafayette, Sieyès o Napoleón.